Bienvenidos a mi canal de YouTube Nutrición y Bienestar. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Lucía Redondo. Hola Lucía, ¿qué tal estás? Hola, Ainhoa. Muy bien, gracias. Que a mí me hace mucha ilusión porque le conozco ya desde hace unos cuantos años que he ido a alguna formación, luego ha sido mi profesora en el postmáster de psiconeuroinmunología. Y si quieres contarte un poquito más, ¿quién es Lucía? Bueno, de entrada, muchas gracias, Ainhoa, por invitarme aquí a tu canal. Y bueno, pues yo, ¿quién es Lucía? Pues no sé, yo siempre creo que soy una enamorada y una entusiasta de lo que es la alimentación saludable, la salud integrativa, la salud natural. Siempre me ha gustado y me ha fascinado mucho el poder unir el conocimiento más tradicional, más ancestral, con ese conocimiento más moderno, más científico, ¿no? Todo lo que vamos avanzando con la ciencia más moderna. Yo siempre he intentado llegar en esos puntos de unión, esos puntos en común que tienen, que parece que son cosas totalmente dispares, y al final, cuando encontramos puntos en común, surge para mí la magia, y es lo bonito y lo precioso de esto a lo que me dedico, ¿no? Que es, al final, actualmente me dedico más a ayudar a personas con trastornos digestivos en IBADI, en el Hospital de la Salud en Valencia. Pero bueno, siempre con esta visión, ¿no? Sí. Con esta filosofía, con esta búsqueda de tratar de mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de todas las herramientas posibles, ¿no? Sin cerrarnos a toda esa sabiduría más ancestral y que podemos adquirir. A mí eso me apasiona. Y luego esa parte también de la microbiota y la salud intestinal, para mí es, vamos, todo un mundo. Y ahí está la clave también, ¿no? De nuestra salud, yo lo veo un poco así. Pero hoy, en vez de Claro. hablar de microbiota, que ya sé que a mí me apasiona y es maravilloso, quería hablar de las grasas, porque tú hiciste la tesis doctoral sobre ese tema también. Sí, la tesis doctoral la hice sobre el estudio de la estabilidad oxidativa de aceites y grasas, y luego la búsqueda de productos naturales, concretamente de especias, para estabilizar esos aceites, ¿vale? Que fue un Vale, poquito la investigación que hicimos, la hice entre Valencia y el Instituto Rowett en Aberdeen, en Escocia. Toda esa parte experimental la hice allí. vale, pero que por eso sí quiero hablar, pero ahora quería empezar porque es que yo sigo encontrándome con muchísimas personas el concepto de caloría, que creo que es que lo tienen como grabado a fuego, cuando la caloría no es más que una medida energética, ¿no? Y ese miedo también a las grasas, otra vez al engordar, al peso y, y a toda esa demonización que hay de las grasas. Pero realmente las grasas son importantes para nuestro cuerpo, ¿no? Claro, bueno, mira, ahí es bonito el entender un poco el por qué viene esa demonización de las grasas, ¿no? Por qué, si una persona quiere bajar de peso, dices, pues mira, ahora he subido unos kilos y ahora quiero, o llevo toda la vida intentando bajar de peso, que es lo más habitual, toda la vida comprando productos light, toda la vida echándome poquito aceite a la ensalada, toda la vida quitando la grasa, y no hemos conseguido el objetivo que era, ¿no? Bajar de peso, tener más salud. No era esa la vía. De hecho, eso lo hemos visto, lo hemos vivido, pero también lo han demostrado los estudios científicos. Es decir, hoy en día ya sabemos que ese tipo de planteamientos dietéticos de quitar la grasa absolutamente a todo con el objetivo de bajar, pues, el número de calorías ingeridas, pues sabemos que no es la vía, no funciona, ¿no? De hecho, especialmente no funciona cuando esa grasa que reducimos la sustituimos por hidratos de carbono, por pan, por galletas, ¿no? Por pasta. De hecho, fíjate que si compramos un yogur desnatado, un yogur que le quitamos la grasa, es un yogur que apenas tiene sabor, porque la grasa, una de las cosas que da los alimentos también es ese sabor, esas cualidades organolépticas. Si le quitamos la grasa, normalmente se le añaden a veces otras cosas menos interesantes, ya sea azúcar o ya sean edulcorantes acalóricos, que sabemos por otro lado que alteran nuestra microbiota intestinal, que antes comentábamos. Por lo tanto, tanto los estudios científicos como lo que además sabemos en la práctica clínica
es que estrategias para el control de peso no deben abordarse, al menos únicamente con esa reducción de calorías. No deben plantearse con una eliminación de la grasa de la alimentación. No toda la grasa es igual. Evidentemente hay un tipo de grasa que sí que hay que eliminar o al menos minimizar, que son los fritos, las grasas calentadas, ¿vale? Las frituras y todo lo que son guisos fuertes, pero con grasas calentadas a altas temperaturas. Y luego todo lo que son aceites refinados o productos ultraprocesados que llevan grasas refinadas, que esos también son un problema para la salud. Eso y también todo lo que son, o sea, la grasa animal, tanto la grasa de la carne, grasa láctea, puede ser un problema cuando esos animales no se han criado en su forma fisiológica, vamos a decir. Actualmente los animales están estabulados, están viviendo unas condiciones de enfermas. El otro día hablaba justamente con una veterinaria que hablamos, es que son animales que están enfermos, que son totalmente sedentarios, que comen cosas que no deben, no se mueven y enferman, son animales enfermos. Entonces, ese tipo de grasa tampoco nos conviene, ¿vale? O al menos hay que reducirla, pero grasas de buena calidad, por ejemplo, un aceite de oliva virgen extra, un aguacate, frutos secos, grasas de animales, pero felices o al menos Sí. sanos. Ese tipo de grasa es necesaria. Hay algún tipo de grasa, concretamente los omega 3, por ejemplo, del pescado azul, son grasas que son consideradas esenciales, que sí que son necesarias y además su déficit, cuando nos falta esa grasa, puede desencadenar un problema. Las grasas son necesarias, las buenas, las del aguacate, Sí. aceite, todas estas que decimos, son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestras células, para la comunicación entre las células. Entonces, bueno, busquemos grasas de calidad. Además, esa grasa de calidad nos va a aportar un efecto saciante, nos va a hacer que no comamos otras cosas problemáticas y bueno, nos va a hacer que podamos aplicar un patrón de alimentación que nos permita mantener el peso y la salud y que sea más duradero en el tiempo, o sea, que nos ayude a continuarlo, ¿no? No se trata de hacer una dieta durante un mes para bajar de peso, sino algo que podamos mantener y que nos permita generar esa adherencia y que se convierta en nuestro estilo de vida. Eso sí, del ir integrando. Yo ahí también lo que digo es que al final cuando decimos somos lo que comemos, que ya sé que hay que absorber y todo, lo que has dicho tú, las membranas están compuestas de grasa. Entonces la calidad de esas membranas va a ser la calidad de la grasa que nosotros consumamos. El cerebro Exactamente. también, el 60% es grasa. Entonces es ver que nuestro cuerpo está compuesto de grasa y la necesita para seguir realizando sus funciones y mantenerse pues, sano, ¿no? Saludable. Eso es intentar cambiar y también pensar fíjate, en nuestros antepasados, durante toda la época del Paleolítico, sobre todo en nuestros antepasados, donde se forjaron nuestros genes, nuestro metabolismo, al final ahí había un consumo de grasa importante, es decir, no hacían una dieta baja en grasa, ni mucho menos, sino que si encontraban animales, restos de animales, vísceras de animales o frutos grasos, todo eso formaba parte de la alimentación, ¿no? Entonces ahí se forjaron nuestros genes y eso también es importante. Y fíjate, lo que está totalmente alejado de nuestra fisiología son todos estos productos ultraprocesados, grasas calentadas, todo eso es lo que realmente es problemático. Y si tenemos que tener miedo hacia algún tipo de grasa, es hacia esa. Sí. Yo suelo decir, eso lo dejas en el supermercado, que ahí está muy bien. Y en tu casa que no entre. Y claro, aquí está lo que has estado hablando también de las omega 6 y los omega 3, que hay también toda esa discrepancia y todo, ¿no? Sí, El, a ver, claro, luego ya afinando, es verdad que hay diferentes tipos de grasas y como te decía, hay algunas que son muy importantes, que son esenciales, como los omega 3 y también los omega 6, los dos son importantes. Siempre se habla de un equilibrio, de un ratio, de tener un equilibrio. Hablaba ahora de nuestros antepasados se considera que tenían un ratio de 1:1, es decir, que consumían de una manera más o menos equilibrada el omega 3 y el omega 6.
actualmente en la alimentación moderna se habla de un ratio 25 o 50 de omega 6 frente a 1 de omega 3, es decir, está muy desequilibrado. Pero fíjate, realmente a la práctica, porque esos son números, ¿vale? Pero a la práctica, una persona que diga, vale, pero eso yo qué tengo que comer para conseguir esos ratios, ¿no? Realmente a la práctica es mucho más sencillo. Es dejar de lado los ultraprocesados y cada vez se le da más importancia a que esté presente el omega 3, pero además en la forma que nuestro cuerpo lo pueda asimilar y es biodisponible, ¿no? Que es el omega 3 en forma de EPA y DHA. ¿Y dónde está ese omega 3 en forma de EPA y DHA? Pues en el pescado, pero el azul y además el de pequeño tamaño, que es el que no tiene tantos contaminantes, ¿vale? El que tiene mucho menos y que consideramos ya que es seguro. Estamos hablando de sardinas, boquerones, caballa, arenque, ¿vale? Ese tipo de pescado azul de pequeño tamaño, eso es maravilloso. Y además, yo siempre digo aprovechar la época de las sardinas, que además son baratas, las sardinas y boquerones que son baratos, son una fuente de omega 3 excelente. Y ese aporte de omega 3 en forma de EPA y DHA es una forma de generar un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo, ¿vale? La mayor parte de patologías crónicas de la vida moderna, vamos a decir, tiene una base inflamatoria, una base de una inflamación crónica de bajo grado, y todo lo que puedan ser efectos antiinflamatorios nos van a ayudar a favorecer, a revertir esa situación. Y el omega 3 es uno de ellos, ¿vale? Este pescado azul de pequeño tamaño. Y una pregunta, ¿ese omega 3 cuando está en conservas y así pierde o se sigue manteniendo? O cuando también... Pues es una buena pregunta, pero lo que sabemos es que depende mucho de las técnicas utilizadas, el calor aplicado, porque las sardinillas, por ejemplo, o el atún en lata, claro, se envasa y luego se somete a calor. Entonces, en ese tratamiento por calor hay una parte que se reduce, ¿vale? O sea, no tenemos, tenemos más omega 3 en una sardina fresca que esa misma sardina enlatada. Pero bueno, sigue siendo un aporte. También lo que se ha visto es que si compras la lata en aceite, por ejemplo, esas latas de atún en aceite de oliva virgen, Sí. parte del omega 3 pasa al aceite. Es decir, que si tú coges y lo escurres y no tomas el aceite, también estás perdiendo parte del omega 3. Entonces, si compras latas de atún al natural, está bien, porque lo escurres y ya está, y ahí no se pasa al medio, pero si compras latas de aceite, cómpralo en aceite de oliva virgen y toma el aceite también, porque habrá parte del omega 3 ahí. Y bueno, aquí luego entraríamos en otra historia que sería lo de que sí, mejor en cristal que en lata y cosas de estas, ¿no? Pero ahí Sí. nos vamos a otros berenjenales. Y entonces, ya siguiendo con las grasas, porque luego está lo de freír. Entonces, no todos los aceites son iguales a la hora de freír, de Claro. calentar, vamos. Claro, sí, cuando hablamos, sí me gusta más hablar de calentar, porque como la fritura es algo que por per se no recomiendo, pues bueno, puede que no frías nada en casa, pero seguro que añades aceite a la sartén para hacer algo, o añades aceite a una olla para hacer algo. Ese aceite que añades, pensemos que son grasas totalmente expuestas al oxígeno. Entonces, todo lo que está expuesto al oxígeno, sobre todo cuando hablamos de grasa, es susceptible de que se oxide. Oxidación viene cuando hay presencia de oxígeno la mayor parte de veces. Entonces, todo lo que añadamos a una sartén que esté caliente, tenemos que tener cuidado con ello. Los aceites que son muy inestables y que no deberían utilizarse para cocinar son aceites de semillas, como aceite de soja, aceite de semillas de sésamo, aceite de lino, pero también el aceite de girasol. El aceite de girasol durante tantos años ha estado muy presente en las cocinas y como tenía poco sabor y bueno, por otros antiguamente se utilizaba un parámetro que era el punto de humo para establecer si un aceite era bueno o no para cocinar. Y entonces, bajo ese parámetro, el aceite de girasol se consideraba que más o menos era aceptable. Hoy en día sabemos que ese parámetro, el punto de humo, no se correlaciona con parámetros de oxidación. O sea, no es un buen parámetro para determinar si un aceite es bueno o no para la cocina. Hoy en día sabemos que
el aceite de girasol no debería utilizarse para cocinar. De hecho, esa fue una de las conclusiones de la tesis doctoral que hice, pues era, bueno, por una serie de valoraciones que hicimos, que el aceite de girasol no es un buen aceite, no se debería utilizar. Entonces, teniendo en claro eso, y que eso es lo más problemático, si vamos a buscar cuáles son las grasas más estables frente al calor, lo primero es entender que es muy complicado, muy complejo el poder dar una respuesta muy precisa, porque no hay estudios suficientes ni siquiera formas de estudiar el cómo se comportan los aceites en la fritura o en el calentamiento tan exactos o tan precisos para poder responder a esa pregunta. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el aceite de oliva. Hay bastante inversión, bastante dinero para el estudio del aceite de oliva, que también los críticos dicen, bueno, es tan bueno porque se ha estudiado mucho. Claro, si estudiáramos lo mismo con el mismo dinero, al final para estudiar se necesita dinero, y si no hay fondos, pues no se estudia, hay cosas que no se estudian. Entonces, bueno, pues sabemos que el aceite de oliva virgen, cuidado, el virgen, es bastante estable durante un proceso de fritura, ¿vale? Sabemos que es bastante estable. Después sabemos que, por ejemplo, la manteca de cerdo, que es lo que antiguamente se utilizaba aquí, antes de que apareciera el aceite de oliva, antiguamente se utilizaba manteca de cerdo. Es bastante estable, es bastante, diríamos, podría ser equivalente un poquito al aceite de oliva, especialmente si es de grasa de cerdo feliz, como decíamos antes, que coma lo que tenga que comer, que tenga antioxidantes. Entonces, bueno, una manteca de cerdo buena, pues podríamos decir que podría ser una opción. Y luego hay otras opciones como son el aceite de coco. Lo que pasa que es verdad que el aceite de coco, aunque es muy saturado, de hecho más del 90% de la grasa del aceite de coco es saturado y cabe esperar de que sea muy estable, ocurren cuando aplicamos temperaturas muy altas me refiero, 180 grados, que es la temperatura de fritura, por ejemplo, puede empezar a haber una serie de degradación del aceite de coco. Entonces, si hacemos cocciones o preparaciones a temperaturas más bajas, el aceite de coco es muy estable. Y de hecho, en uno de los estudios que hicimos nosotros, que fue una comparación de 22 grasas y aceites, en un aparato que se llama Rancimat a una temperatura de 120 grados, el aceite de coco fue el más estable con mucha diferencia. El aceite de coco virgen, mucho más estable que incluso un aceite de oliva u otros, ¿vale? O sea que a temperaturas moderadas el aceite de coco es el más estable de todos. Pero cuando ya ponemos una sartén y ponemos aceite y se calienta y demás, cuidado porque puede empezar a degradarse. Y algo parecido le pasa al ghee, que es la mantequilla clarificada. Sí. Sí, la mantequilla como tal es muy inestable, la mantequilla como tal, porque tiene agua en su composición, entonces es muy inestable, y si alguna vez lo utilizáis veis que enseguida sale un humo, ¿no? Enseguida sale humo. Es bastante inestable. Ahora bien, el ghee, que es la mantequilla clarificada, es como la concentración de la grasa, ¿vale? Se elimina todo el resto de elementos que pueda haber en la mantequilla. El ghee es más estable que la mantequilla, pero aún así el ghee a temperaturas altas también se degrada. Se considera que a partir de unos 170 grados el ghee puede empezar a descomponerse. De nuevo, si vamos a hacer algo, por ejemplo, unas galletas que ponemos al horno y ahí podemos usar ghee o podemos usar aceite de coco, está bien porque no vamos a aplicar temperaturas muy altas. Y aunque apliquemos, por ejemplo, pongamos en el horno 180 grados, al interior de la galleta no llega tanta temperatura. Es decir, que bueno, puede ser una herramienta para este tipo de preparaciones. Pero ya para poner en una sartén es más estable el aceite de oliva o una manteca de cerdo. Es verdad que esta otra parte que comentábamos antes, que estudiamos en lo que hice para mi tesis doctoral, que fue el uso de plantas y de especias, me gustaría que también entendiéramos que eso, o sea, el uso de especias añadidas directamente al aceite es algo muy tradicional. Por ejemplo, yo siempre cuento que en la India, bueno, en la India si conocéis cocina hindú, que es con muchas especias y demás, yo recuerdo cuando estuve hace años
que fuimos además a unas clases de cocina que daban una mujer pero muy auténtica, muy tradicional. Y bueno, nos explicaba eso, que siempre ellos utilizan el ghee para cocinar, siempre usan la mantequilla clarificada y siempre se añaden muchas especias desde el mismo momento que pones el aceite o el ghee en la sartén o en la cazuela. Se añaden muchas especias, ellos utilizan una gran variedad. Y lo que hicimos en nuestro estudio fue valorar diferentes tipos de especias y la que resultó más eficaz, con mucha diferencia frente al resto, es el romero. El romero utilizado puede ser el romero en polvo, que podemos triturar en casa el romero y tenerlo en polvo. Hay algunos sitios que lo venden ya triturado, pero si no se hace en casa. Y se añadiría en el mismo momento en el que añadimos aceite a la sartén. ¿Vale? Y eso hace que se reduzca mucho todas esas reacciones de oxidación. ¿Vale? Eso no quiere decir que pongamos romero y ya podemos hacer frituras y todo lo que queramos. Yo siempre digo que frituras, cuantas menos mejor, cuanto menos aceite para cocinar mejor, pero que añadir el romero va a ser una ayuda para esa estabilidad del aceite. También se puede dejar el aceite que luego vas a coger en la ensalada o lo que sea con ese romero y así también se mantiene, o sea, se quita la oxidación, vamos a decir, evitamos que se oxide tanto. Sí, de ¿No? hecho, o sea, hicimos 2 estudios, uno se trataba de añadir romero en polvo a los aceites y luego con ello hacer unas frituras de patatas fritas, concretamente lo que hicimos, y otra versión lo que hicimos fue coger el romero en polvo, colocarlo en el aceite y dejarlo macerar 24 horas y después se filtra. Ese aceite, aunque está filtrado y las partículas del romero están fuera, seguía siendo estable, ese romero seguía protegiendo al aceite. Por lo tanto, podemos sospechar que lo que se hacía tradicionalmente, que era poner las ramitas de romero en el aceite y dejarlo macerar durante tiempo, es una buena herramienta, una buena estrategia para tener esos beneficios. Siempre tener en cuenta que el romero tiene que estar muy seco. ¿Vale? El agua con el aceite, mal asunto, ¿vale? Siempre que se introduce algo con agua a un aceite, eso ya va a favorecer las reacciones de oxidación. Entonces, siempre que sea añadir tanto en polvo como en las ramitas, sobre todo asegurarnos de que está bien seco. Entonces, sí, podemos dejarlo macerar y ir utilizando también ese aceite, es otra manera. Es que qué bonito es recuperar la sabiduría. De Claro, los fíjate, por ancestros eso ahí. antes lo que empezamos hablando, ¿no? Ainhoa, de esas tradiciones, quizás algo muy tradicional que mucha gente cuando explico esto siempre me dice, no, sí, mi abuelo pues siempre dejaba Eso. la ramita del romero en el aceite, es algo tradicional que se ha hecho aquí, porque además el romero es una planta muy nuestra, muy, muy tradicional de aquí, de la cuenca mediterránea en general. Sí, por eso. A mí, ¿sabes? Ya lo voy a decir también aquí una pequeña cuña. Tu libro, que lo compré cuando te conocí hace tiempo, es como también mi acompañante, ¿eh? Con todos los remedios que pones ahí y todo. El Y libro bueno, de remedios naturales al sí, alcance de todos, que escribí con mi madre, con Olga Cuevas. ese. Claro, ahí lo que tratamos es un poco de, por un lado, recuperar todos esos remedios tradicionales, todos aquellos que tienen un poquito de base o entendemos el funcionamiento, o sobre todo que también hemos aplicado y hemos visto corroborado que funcionan, pero es sobre todo el rescatar esa sabiduría tradicional, y hay muchas cosas de estas tradicionales que hoy en día sabemos exactamente los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el ajo, que es algo muy, muy tradicional que se ha utilizado para infecciones de garganta, con anginas o catarros y demás. Bueno, pues sabemos que el ajo crudo tiene una serie de compuestos que tienen esos efectos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es bonito el recuperar sin caer siempre, yo digo sin caer en el iluminarnos de cosas que a lo mejor no tienen ninguna base o que rozan ya a lo mejor cosas que están un poco fuera de lo que es la comprensión o el funcionamiento o la eficacia también. O sea que yo siempre digo que no todo vale,
pero que sí. tratemos de hacer un poco del filtro de todo esto, ¿no? Antiguamente también se decían cosas porque no se sabían, no se sabía nada. Bueno, pues antiguamente, muy antiguamente el planeta era plano, ¿no? La Tierra era plana y cosas que no todo vale, pero que sí que hay mucha sabiduría en nuestros antepasados que es importante rescatar. Por eso que yo ese libro lo recomiendo a todos los que nos escuchen porque a mí me encantó. Bueno, Gracias. y voy cogiendo siempre y luego pongo, esto es del libro de Lucía, tatatín, tatatón. Así que muy bien. Y ya por terminar, la fritura no la aconsejas, pero por estos efectos que tiene en el aceite. Aquí no tiene nada que ver las calorías. Claro, no, no, no. Yo Ah, siempre digo, fíjate, siempre digo, cocina con el mínimo, con la mínima cantidad de aceite, pero luego añade en crudo lo que quieras. por eso. O sea, lo que quieras, y aquí vamos a hacer también un Sí, inciso, la cantidad de grasa a comer, o por ejemplo, frutos secos. Dice, los frutos secos son saludables. Bueno, claro, si te comes 1 kilo de almendras, pues a lo mejor te da una indigestión. La cantidad de grasa a consumir va a depender más de tu capacidad digestiva. ¿Vale? Hay personas que no se lo pueden permitir y que les sienta mal a nivel digestivo, pero es el aparato digestivo lo que mm, tiene que poner un poco el límite de la cantidad a comer de grasas saludables, ¿vale? Pero no por una cuestión de calorías, sino por capacidad digestiva. claro, Y es de que hecho hay algunos tipos, a ver, hay un tipo de trastorno digestivo que yo siempre hablo mucho porque la verdad que creo que hay poca información, que es el SIBO sulfuro de hidrógeno, que es un tipo de sobrecrecimiento bacteriano que bueno, se caracteriza por gases con mucho olor, con mal aliento normalmente, inflamación, hinchazón. A este tipo de personas, si realmente hay una alta sospecha de ese SIBO de sulfuro de hidrógeno, es verdad que las grasas, incluso las buenas, en exceso pueden ser perjudiciales, ¿vale? Pero ya es una situación patológica, ya es algo concreto, ¿vale? Pero si no es por ese caso, a nivel digestivo, pues eso es más guiarnos por nuestras sensaciones de digestión. eso. Es que es el conectar también con nuestro cuerpo, que lo tenemos ahí, parece que somos dos entes diferentes. Claro, Es es recuperar un poco el observarnos más. Yo fíjate, exacto, en consulta yo siempre pregunto claro, me dedico sobre todo a trastornos digestivos, pues imagínate, pues los gases, si son con olor, sin sí, olor, las heces, cómo son las heces, cómo también. son, tienes eructos, tienes acidez, ¿no? O sea, y hay gente que me dice, ostra, pues no sé cómo son las heces, pues no me he fijado. Sí, Claro, a ver, es verdad que las personas que ya vienen con trastornos digestivos de tiempo, pues al final sí se acaban fijando, ¿no? mm, Pero hay mucha gente que no han caído, ¿no? En fijarse, pues ya me fijaré más. Pues sí, es que tenemos que sí, autoexaminarnos un poco para comprendernos y para... Yo siempre digo que nadie mejor que nosotros mismos nos va a conocer. Es decir, yo en efectivamente. consulta, pues podemos hacer de guía, ¿no? Y hacemos de guía, evidentemente, de preguntar, preguntar y preguntar para sacar la máxima información posible, pero la clave está cuando empezamos ya a autoobservarnos, autoconocernos, no aquello de, bueno, pues yo sé que esto me sienta mal, ¿no? Pues a mí el brócoli me sienta mal, pues por mucho que yo piense que por su situación Mm, le podría sentar bien, pues si el brócoli te sienta mal, te sienta mal. O sea, es que la verdad la tienes tú. No hay otra. Entonces ahí es muy importante para mí bueno, el observarse, ¿no? Siempre, sí, cuando hay patologías, es verdad que se necesita muchas veces ese acompañamiento, ese terapeuta que te guíe, por supuesto, pero te guía mientras tú te vas observando y te vas curando. eso es, sí. Sí, sí, para mí también es, por eso también me parece tan bonito, toda la nutrición, porque es esa forma de empezar a volver a conectar contigo, a escucharte y a todo. Y luego lo Eso de ir al es. baño, yo siempre digo, cuando vayas, mira lo que has dejado, que el cuerpo Claro. en todo momento nos está enviando señales de cómo está. Fíjate que a Está en los, a equilibrio, los, a los bebés, o sea, las cacas de los bebés es algo que todos hemos mirado sí, y sí, nos da muchísima información de cómo está el niño, cómo está el bebé. Claro, y aun cuando empiezan a crecer y ya empezamos a ser adultos, perdemos eso, pero es que la caca, las heces siguen siendo una herramienta total. maravillosa para saber cómo está tu intestino, para saber cómo estás por dentro. Sí, sí, sí. Yo, mi hija tuvo la costumbre, y entonces me decía, mami,
están un poco duras, igual es que necesito más verdura. Ella me decía así, o mira, mami, ahora está más suelto. Y le digo, Claro, no, no pierdas esta costumbre porque de verdad que es que el cuerpo te está diciendo o que tienes que ver más o que tienes que tomar más fibra o lo que fuese, vamos, te está hablando o que no eso masticas es. porque hay trozos de alimentos, lo que fuese. Eso es. Y de hecho, si se va dejando, o sea, yo siempre lo que he visto es todas esas pequeñas señales que nos da el cuerpo, que es un poco el objetivo que tenemos, que por lo que hicimos el libro de Remedios Naturales al alcance de todos, que son realmente para esas pequeñas cosas que tratemos de solucionar de forma natural, porque Sí, si no, al final acabamos poniendo parches de esas pequeñas cosas, me refiero, pues eso, un estreñimiento, una diarrea, una erupción en la piel que me ha salido, un dolor de cabeza. Si vamos poniendo parches y vamos tomando ibuprofeno, paracetamol, cortisona, vamos poniendo cosas, al final empiezan a haber cosas más graves al cabo de los años. Entonces, la medicina natural al final lo que buscamos es más esa prevención y ese tratamiento con herramientas naturales, que hay muchas, para poder mejorar esas pequeñas cositas que nos van saliendo y muchas veces desde pequeños. De hecho, los niños cuando empiezan a haber pequeños problemas de diarreas, heces descompuestas o problemas de piel, ahí es donde mejor se ve. O sea, si tú eso lo tapas y no haces caso y pones cortisona y pones un laxante y vas haciendo, luego aparecen problemas y ahí se ve muy sí, sí, claramente. Entonces, bueno, es un poco recuperar esa parte de lo que sí. buscamos siempre. Muy bien. Pues ha sido un placer. ¿Quieres decir alguna cosita más? Yo creo que hemos hablado un poco así bien y a ver si la gente también se va quitando esa creencia de caloría grasa y Eso lo ve es, realmente como el alimento que hay que comer, ¿no? Que es el eso alimento es. completo, no, porque es verdad que al final hidrato, grasa, proteína y parece, y no, es todo el conjunto. Yo siempre digo, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. O sea, Claro, para sí, cambiar, o sea, si llevas toda tu vida intentando controlar el peso con esas dietas bajas en calorías, sin grasas y tal, vamos a seguir igual. Necesitamos cambios y además cambios que sabemos que funcionan mucho mejor para buscar resultados diferentes. efectivamente. Hay que volver a tener la mente de niño para experimentar y quitarte las creencias y decir, a ver, venga, empiezo de cero y a ver qué pasa. Muy Eso bien. suelo Y decir también. también tener en cuenta que la industria alimentaria ha tenido mucho que ver en todo Ah, eso. Es decir, que a la industria alimentaria le ha interesado mucho el que el culpable de todo esto sea alguien, que son las grasas, ¿no? Le ha sí, interesado porque así se elaboran productos procesados sin grasas, bajos en grasa, light y demás. Entonces, que entendamos que ha habido una fuerte presión de la industria alimentaria, y la siga habiendo, para que, bueno, pues que cuando vamos al supermercado haya anuncios, luego también por la tele, o sea, haya anuncios, haya muchos inputs que nos hacen sí, pensar que la grasa es la mala y que si quieres bajar peso hay que tomar poca grasa. Y realmente no funciona así. La fisiología del cuerpo, lo que tenemos que buscar es un efecto antiinflamatorio, tenemos que buscar grasas de buena calidad que nos ayuden a reducir esa inflamación y comer alimentos de verdad. Y que o sea, es más fácil a la hora de escoger alimentos y más barato de lo que aparentemente parece, ¿no? Que en sí, realidad tenemos que sí, sí, buscar sí, más el movernos más, el comer alimentos reales, alimentos de verdad, que es lo que nos va a mantener en salud, en estado de salud. Y eso sobre es. todo, ya por último, ya acabamos, eh, cuando buscamos esa pérdida de peso, al final tenemos que tener en cuenta que muchas veces, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo podemos hacer por una cuestión emocional y psicológica, porque al final nos refugiamos en esos alimentos y es nuestro refugio, nuestra vía de escape de todos esos problemas que Sí, tenemos en casa, en el trabajo, con la pareja, o sea, tenemos problemas que al final caemos, sucumbimos, ¿no? En la tentación sí, de sí. lo que nos ofrece la industria. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo más psicológico para poder empezar a hacer el camino del cambio, que yo digo, ¿no? ese cambio Sí. que te ayude a mantener en el tiempo. Es que va de la mano. Yo digo, si no trabajamos la parte emocional, es como darte cabezazos, porque si no lo Eso tienes en es, cuenta, el cuerpo te acaba pidiendo, es una droga, es acallar todas esas emociones con la comida, que es lo que acabas de decir. Entonces es todo, verlo en el conjunto, el puzzle completo, no las piecitas que lo componen. eso es. Pues muy bien.
Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Muy bien, Ainhoa, muchas gracias a ti. Ya seguir divulgando así de bien. Eso es, ahí seguiremos juntas y yo seguiré aprendiendo de ti. Un beso muy grande. Un abrazo, Ainhoa. Hasta luego. Hasta luego.